Muy bien, bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la séptima sesión ordinaria del Comité de Participación Social. Siguiendo las recomendaciones sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado a causa del COVID-19, les doy la bienvenida por esta vía a la séptima sesión ordinaria del CPS. Cedo en este momento el uso de la voz a la maestra Karina García, quien funge como secretario técnico de la sesión. Por lo anterior, le pido verificar la existencia de quórum para instalar la sesión. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta. Integrantes del Comité de Participación Social, en este momento certificó la presencia de los 5 integrantes. Por lo tanto, según su reglamento interno, en su artículo 4, párrafo segundo, existe quórum legal para el inicio de la sesión. Bien, muchas gracias, Cari. Entonces declaro abierta la séptima sesión ordinaria del CPS, siendo las 10:40 del martes 30 de junio del 2020, y solicito a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día. Por favor, Cari. Sí, muchas gracias, presidenta. El segundo punto corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Con su permiso, presidenta, voy a darle lectura. Tenemos 13 puntos en esta sesión a desarrollar. El primero es la declaración de quórum y apertura de la sesión. El segundo es la aprobación del orden del día. El tercero es la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del 26 de mayo del 2020 y las extraordinarias del 6 de mayo y 4 de junio de 2020. El punto 4 es la presentación de avances del plan del trabajo del CPS 2020. El punto 5 es la presentación de información sobre casos paradigmáticos de posibles casos de corrupción. Hay 3 puntos aquí que vamos a tocar. El primero es nombramientos en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El segundo es la situación que guarda la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con relación a los servidores públicos involucrados en el caso de Giovanni López. Y el tercero es el seguimiento del caso sobre la adquisición de productos Milagros que realizó el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. El punto número 6 del orden del día corresponde a la presentación y discusión de la propuesta de órgano interno de control del Poder Judicial del Estado de Jalisco. El punto 7 es la presentación y discusión de las posibles vías, tanto políticas como jurídicas, que el CPS tomará con respecto al proceso de nombramientos de las consejeras y el consejero del Consejo de la Judicatura. El punto 8 es la presentación y discusión de la propuesta para el fortalecimiento de la Contraloría Social en los municipios. El punto 9 es la presentación de los mecanismos del CPS para dar seguimiento a la deuda pública contraída por el Ejecutivo. El punto 10 es la presentación y discusión de la propuesta de puntos mínimos para una ley de designaciones públicas del Estado de Jalisco. El punto 11, asuntos varios. El punto 12, acuerdos. Y el punto 13, clausura de la sesión. Es cuanto, presidenta. Bien, en este momento, pues someto a consideración de los miembros del Comité de Participación Social el orden del día. Solicitaría su votación económica. A favor de levantar la mano si están de acuerdo. Chuy. No se te ve. Gracias. Una vez aprobado, pues continuamos con la sesión. Adelante, Cari. Sí, muchas gracias, presidenta. El tercer punto del orden del día corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del 26 de mayo del 2020 y las extraordinarias del 6 de mayo y 4 de junio del 2020. Gracias, Cari. Bueno, pues las actas fueron enviadas previamente vía correo electrónico para su revisión y visto bueno, por lo que solicito se omita la lectura de las actas. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario u observación al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues al no existir ningún comentario que agregar, pido que las actas sean circuladas, Cari, por favor, para firma, y Anel, si nos haces el favor de publicarlas en el sitio web del CPS. Adelante, Anel.
Yo quisiera proponer que por el asunto del COVID y que no nos vemos, digamos, físicamente tan seguido, se pudieran subir a la página web sin las firmas de los integrantes del CPS. Yo no tendría ningún inconveniente, no sé el resto de los miembros. Sin problemas, solo que sí hay que... A favor. Cuando sea oportuno. Claro, recabarlos. Muy bien. ¿David? Sí, sin objeciones. Bien, muchas gracias. Entonces, la subiríamos de momento así, doctor Anel, y de todas formas vamos a recabar las firmas de todos y cada uno de nosotros. Bueno, entonces quedan aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones ordinarias del 26 de mayo del 2020 y las extraordinarias del 6 de mayo y 4 de junio del 2020. Adelante, Cari. Sí, muchas gracias, presidenta. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación de avances del plan de trabajo del CPS 2020. Gracias, Cari. Bueno, pues sobre los proyectos que a cada uno de los integrantes nos toca dar seguimiento, pues igual que en todas las sesiones, propongo que sea por orden de periodo. Entonces les comento sobre los avances de los proyectos a mi cargo. Comentarles que en el caso de gobierno abierto, pues tuvimos una sesión virtual el 24 de junio con los responsables, los coordinadores y enlaces de los compromisos adquiridos por el Poder Judicial para avanzar en el segundo plan de acción. Como resultado de esta reunión, pues actualmente ya se tienen avances significativos en lo que tiene que ver con la exposición de motivos y disposiciones generales de los aranceles para el pago de peritos y gastos de personas que puedan fungir como auxiliares de la Administración de Justicia. Una vez que se atiendan las observaciones que hicimos a ese documento, pues se presentarán en el Pleno del Consejo de la Judicatura para su discusión y en su caso aprobación. De tal manera que pues hasta el momento se ha seguido avanzando en el compromiso que adquirió el Poder Judicial y pues lleva el ITEI un tablero de control sobre estos compromisos que está habilitado en la página web del Secretariado Técnico del gobierno abierto. Eso es en cuanto al proyecto de gobierno abierto. Sobre el proyecto del Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía, pues les informo que el 8 de junio se tuvo una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo con la intención de dar seguimiento al caso de Giovanni López y sobre las detenciones derivadas a las manifestaciones de los días 4, 5 y 6 de junio de este año, por lo que se pidió específicamente se informara al Consejo si lineamientos o cualquier otro instrumento que regule la actuación del uso de la fuerza de los elementos policiales. Al momento, pues nos han informado que la Fiscalía Estatal está atendiendo la solicitud. La información que sea provista en caso de existir, pues será analizada para realizar las observaciones pertinentes y sean incorporadas a los procedimientos, planes y programas en la materia. Aquí es importante comentarles que como tenemos una silla en ese consejo y además se preside por parte del Comité de Participación Social este consejo, es importante decirles que sí hay un pronunciamiento fuerte por parte de la presidencia en el sentido de que van 2 semanas en las que se solicitó esa información y no se nos ha proporcionado. Ya nos enviaron la propuesta de oficio, sin embargo, pues todavía no cuenta con la firma que avale ese documento y el cual será firmado por el fiscal de Derechos Humanos. Sin embargo, la información que se estaba solicitando, pues es de suma importancia para la ciudadanía jalisciense, para conocer estos hechos, y no se ha entregado por parte de la Fiscalía Estatal. Entonces, sí quiero hacer patente esta situación, que a 2 semanas aproximadamente de haberla solicitado, no contamos con ella, y pues esto es preocupante, ¿no? Pero en cuanto se tenga la información, se hará del conocimiento por esta vía. También comentarles que hemos sostenido reuniones con los CPCs. Ustedes saben que tenemos una red de CPCs y hemos tenido constantes reuniones y derivado de esto,
se dio ya 2 reuniones sobre sistemas de alertadores, es decir, un vínculo con la Secretaría de la Función Pública, con el ánimo de que los CPCs, o en este caso el CPS, pues tenga una incidencia en este proyecto, en este programa de alertadores, y que posiblemente pudiera bajarse a los estados que estuvieran interesados. Pero aquí me gustaría, como Nancy ha participado también en estas reuniones, darle el uso de la voz. Nancy. Sí, bueno, pues ayer tuvimos esta reunión de alertadores. La idea es ir atendiendo las propuestas que se hicieron desde el plan sectorial de la Secretaría de la Función Pública. Ahí hay varios temas que nos interesan y que competen a la participación ciudadana, pero en el caso concreto de los alertadores, no sé, me parece que todavía la estrategia la estrategia federal no está del todo definida, ¿no? Entonces, nosotros estaremos haciendo algunos cuestionamientos sobre cómo se va a implementar, sobre todo pensándolo en que quizás este ejercicio pueda ser implementado en Jalisco hasta el próximo año, ¿no? Así es, Nancy, sobre todo pensando en si también es un tema de interés, sobre todo para la doctora Anel y para el resto de los integrantes, que será quien presida a partir del 1 de noviembre del 2020, pero pues informales que estamos con ese vínculo con la Secretaría de la Función Pública. Por mi parte sería todo, le cedería el uso de la voz a la doctora Anel. Muchas gracias, presidenta. Bueno, empiezo con los avances, más bien con lo que se realizó en torno a la comunicación del CPS. Comentarles que ya terminó la campaña que hicimos sobre avances anticorrupción. ¿Se acuerdan que había sido uno de los acuerdos en alguna sesión donde era importante socializar lo que hemos hecho hasta el momento? Entonces hicimos una campaña que se llamó tal cual, CPS Avances Anticorrupción, que duró un poco más de 1 mes y medio, donde hemos estado mostrando no solo de forma sencilla y breve lo que hemos hecho, sino que además hemos proporcionado el link a los documentos, a las recomendaciones, al contexto, por si alguien quiere saber más, puede acceder a eso. Y empezamos este mes con una nueva campaña en redes que se llama Herramientas Anticorrupción, y es básicamente, digamos, una campaña pedagógica, ¿no? Para que conozcan el sistema, se conozca al CPS y se conozcan los conceptos fundamentales que tienen que ver con la corrupción y con el combate a la corrupción. También estuvimos encargados de toda esta parte de la comunicación que tuvimos que, digamos, diseñar de manera rápida y casi como de emergencia a partir de los nombramientos que hizo el Congreso del Estado, de las consejeras y el consejero del Consejo de la Judicatura. Hicimos comunicados, ¿no? Boletines de prensa, etcétera, y seguimos con ese asunto muy presente, checando entrevistas, opiniones que tienen que ver con ese tema y que les estamos dando, digamos, retweet, o le estamos comentando desde nuestras redes. Otro de los temas fundamentales que, si se acuerdan, nació precisamente el CPS, después se aprobó en la Comisión Ejecutiva y finalmente en el Comité Coordinador, es el Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias. Entonces hemos estado dándole seguimiento a través primero de la elaboración, el diseño y la elaboración de la guía de denuncia ciudadana, y ahorita he estado trabajando de cerca con Angélica Cázares de la Secretaría Ejecutiva para la elaboración del curso sobre denuncias ciudadanas. La Secretaría Ejecutiva diseñó un curso piloto en el cual participé y entregamos ya desde el CPS las recomendaciones y digamos, los comentarios sobre el curso, ¿no? Y finalmente comentarles que también, a este curso también se invitó a integrantes de la Red Anticorrupción de Participación Social de la RAPS y de REMA, precisamente para que hubiera mucho más voces que pudieran decirnos si el curso funciona, si se entiende,
si se centra en lo fundamental, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ya el curso ya terminó, los comentarios también, y entonces en estos días estaremos en posibilidades de conocer cuáles fueron los resultados. Y finalmente, comentarles también que estoy en contacto con los CPCs que están en el eje, en el área de vinculación, porque están muy interesados en nuestro ejercicio y nuestro contacto y nuestros instrumentos de vinculación con la sociedad civil, y quieren que les platiquemos cómo lo hemos hecho, de qué se trata, cuál ha sido nuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias, Anel. Sería el turno del doctor Jesús Ibarra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo hablaré de los 3 proyectos que están en curso y que me toca coordinar. Empiezo con el que falta, el tablero de integridad que estamos trabajando con Guadalajara y Zapopan. Va avanzando, no obstante no está concluido. Ya el área de control interno, la Contraloría Ciudadana de Zapopan, me hizo llegar los lineamientos de control interno. Esto es muy importante porque ya a partir de esos lineamientos y con los marcos normativos que tienen en Zapopan, ya podemos decir que contamos con el instrumental necesario para empezar a diseñar el tablero. Esto es la parte más difícil, ya se hizo del equipo de Zapopan. Entonces, lo que toca ahora es acercarnos al Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, tocar base Guadalajara-Zapopan y seguir avanzando, y ahora sí con el establecimiento de indicadores claros para el tablero de control. Otro tema es el tema de las designaciones. En el tema de las designaciones hemos estado trabajando en la parte de Consejo de la Judicatura. Como saben también el tema de unidad de transparencia, de unidad de vigilancia del Congreso del Estado se encuentra en pausa por el tema de COVID. En cuanto la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción avance, nosotros también podemos avanzar a la par. Y como saben, en ese tema, además, en lo que a mí respecta, falta que se integre la Comisión de Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, donde yo participo y donde entonces se podrá integrar un tema que hoy vamos a dar un avance del mismo, que tiene que ver con el órgano interno de control del Supremo Tribunal de Justicia. Otro de los temas es el manual para la comprensión de sentencias administrativas por hechos de corrupción. Ese está prácticamente terminado. De hecho, estoy pensando ponerlo a consideración y presentarlo ya a la siguiente sesión pública que tenemos. Está prácticamente listo, así que pues lo circularé a su consideración y para integrar las observaciones que ustedes consideren. Es cuanto hasta ahora, presidenta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le pediría a la doctora Nancy García exponga los avances que tiene al respecto. Sí, bueno, pues mira, una cosa que quería ahora compartir es que hemos estado trabajando en el proyecto de análisis de riesgos de personas desaparecidas. No sé si puedo compartir la pantalla, si la están viendo. Sí, sí se ve, Nancy. Entonces lo que hemos hecho es trabajar en un flujograma con el objetivo de identificar áreas de riesgo de corrupción. Ahorita hemos construido el flujograma de todo el proceso desde que desaparece una persona, con el objetivo justamente de identificar las posibles áreas de riesgo a la que cualquier persona que está en esa situación pues se puede enfrentar con hechos de corrupción, ¿no? O hechos relacionados con la corrupción. Nos ha costado mucho trabajo porque es muy complejo. Se han modificado las legislaciones y, como ustedes saben, la legislación en Jalisco quedó también pendiente y estancada en el mes de febrero. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando con lo que existe todavía y con lo que todavía
está vigente. Y también la otra cosa que hemos estado haciendo es pues participar justamente en la política estatal anticorrupción. Concretamente en estos últimos 2 meses hemos trabajado en el diseño en la revisión, más bien, ¿no? Porque de eso se encarga la Secretaría Ejecutiva, del cuestionario y la estrategia para la consulta estatal. Y también, como tú señalabas, en la participación en las comisiones de la Red Nacional de CPCs, estoy yo participando en la Comisión de Indicadores. Estamos desarrollando un tablero de control para monitorear a los sistemas locales anticorrupción y que los sistemas locales sean capaces, digamos, de ir generando pues su propia métrica, ¿no? Y se vayan autoevaluando. Esa ha sido una discusión bien intensa que hemos tenido. Nos hemos reunido también con la CESNA, con la Secretaría de la Función Pública, con USAID. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Yo espero que en un lapso breve ya tengamos una propuesta de indicadores para todos los sistemas locales anticorrupción. En el caso del tema de COST, que como ustedes sabrán, la iniciativa de COST se firmó el año pasado con el gobierno de Jalisco, el ITEI y COST. Estamos todavía como en etapa formativa, ¿no? Hemos tenido algunas reuniones y particularmente ahorita estamos en capacitación para entender bien esta herramienta. Y señalar también, Lucy, que a mí que me toca atender la parte que tiene que ver con gobierno abierto y poder legislativo, pues ahí sí yo no he podido como incidir. De hecho, yo considero que ya no debería participar ahí porque busqué con quienes están a cargo de esta plataforma de participar y nunca me agregaron, ¿no? Lo busqué por un lado, lo busqué por otro. A Cecilia Díaz creo que le pasó exactamente lo mismo. A pesar de que nosotros aparecemos como responsables de esta vinculación con el Poder Legislativo, la última vez que yo lo sondeé con Cecilia tampoco había sido convocada. Entonces, pues no es un proyecto en el que hayamos participado en su desarrollo, pero entiendo que el proyecto ha seguido desarrollándose, ¿no? Ignoro por qué nos bloquearon, pero bueno, yo preferiría, ¿no?, hacer los trámites conducentes para ya no darle seguimiento a este proyecto. Y esos son básicamente los avances que he realizado. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Bueno, para retomar el último punto, ahora sí que lo pondría a consideración del resto de los miembros del Comité de Participación para realizar las gestiones pertinentes ante la instancia de gobierno abierto que lidera el ITEI para retirar nuestra participación, nuestra silla de ese compromiso en virtud de lo que nos está manifestando Nancy. Sabemos que hoy las condiciones no están dadas en el legislativo para tener este tipo de incidencia y creo que en buena medida obedece justo a la relación que tenemos hoy como contrapeso del legislativo. Pero adelante, David. A mí me gustaría proponer que pospongamos a una reunión interna, incluso alguna otra sesión pública, la discusión sobre esta decisión que me parece fundamental, porque me parece que no está suficientemente agotado. Entiendo el punto de Nancy, tiene toda la razón, pero me parece que tendríamos que tener, digamos, también la explicación de la contraparte y de los, digamos, de quienes invitaron al CPS a participar en gobierno abierto para conocer y tener toda la información completa antes de tomar una decisión de retirarnos. Nancy, ¿qué dices al respecto? Está bien, o sea, sí, no tengo nada más que agregar ahí. Digo, yo realmente busqué desde el mes de febrero, ¿no? Y le he estado dando seguimiento por Twitter a sus reuniones, ¿no? Pero no tengo claro ahorita ya quién liderea el proyecto y tampoco quiero decir que fue un asunto del Poder Legislativo, ¿eh? O sea, es quien está coordinando el proyecto. Les digo, yo la última vez que platiqué con Cecilia Díaz, Cecilia estaba exactamente en la misma situación que yo, no había sido convocada. No sé si la convocaron después, no la he visto en las reuniones por Twitter, entonces no sé. Ahí sí, no sé ya pues con quién dirigirme, ¿no?
Pero porque aquí los queda claro que la ordenamos. experiencia en la incidencia pues es diferente, ¿no? En el caso del Poder Judicial, que somos responsables de ese compromiso, pues se ha, digamos, fluido de manera muy natural, incluso muy receptivos a los comentarios que hemos hecho a los documentos, los han adecuado a los comentarios, hemos tenido reunión incluso con ellos de manera muy constante y permanente. Entonces el contexto sí me queda claro que es diferente el compromiso del legislativo al del Poder Judicial. Pues ahora sí que restaría, si tienen algún comentario, Anel y Jesús, respecto a este tema. La propuesta de David es dejarlo a otra reunión para valorarlo. Sí. Yo no tengo problema, adelante, si se quiere discutir en otra reunión. Lo que sí me parece es que hay que resolverlo pronto, no dejar que corra mucho tiempo, pues para tener una determinación clara lo antes posible. Muy bien, entonces lo dejaríamos para una siguiente reunión. Te daría el uso de la voz, David, para que nos muestres tus avances sobre los proyectos que tienes liderando. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Efectivamente, voy a hablar de 2 de los 3 proyectos que me toca coordinar. El primero tiene que ver con vinculación institucional y particularmente con vinculación con universidades e instituciones académicas, para lo cual, como ya lo decía Anel, en torno a la campaña pedagógica de las herramientas anticorrupción, hemos detectado por otras vías con aliados una suerte de demanda por cursos y espacios de capacitación y formación en temas afines al CPS, anticorrupción, ética pública, integridad, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Y en ese sentido seguimos trabajando con la Universidad de Guadalajara en particular en el diseño de un diplomado en algunos de estos temas. Están, digamos, por definirse ya el programa ahora en el verano, el programa académico, en una modalidad virtual híbrida, en algunos casos, si es que lo permiten las condiciones, tener algunos momentos o actividades presenciales, pero en su mayoría sería virtual, y por tanto en este formato híbrido nos permitiría poder contar con algunos instructores y expertos nacionales o locales de otras entidades del país para tener una oferta que desde el CPS, en conjunto con la Universidad de Guadalajara y abierta a otras universidades, porque estamos en conversaciones abiertas, para poder ofrecer un espacio más de formación y capacitación que complemente los ya existentes, como la especialidad en integridad y anticorrupción, y los distintos diplomados y seminarios en gobierno abierto y demás. Entonces, estará listo en este mes el programa académico, que se pondrá a consideración del CPS, porque seríamos, digamos, coordinadores académicos conjuntamente con la Universidad de Guadalajara y quizá alguna otra institución si estuviera interesada. Y segundo, pensando en que pudiera abrirse para septiembre, con el inicio virtual o presencial del siguiente ciclo escolar y universitario. En cuanto al tema del proyecto de asignaciones públicas, estamos haciendo una investigación de distintos casos y referencias a esta agenda, que por cierto tiene una red, la de designaciones públicas, en las que participan distintos actores de Jalisco, el observatorio, académicos, el CPS, especialistas, investigadores, y que cada vez está más nutrida a nivel nacional. Y la idea básicamente es, por un lado, recapitular, documentar y analizar los casos de designaciones públicas en los que ha participado el CPS, casos de éxito y casos de fracaso, pero como casos de estudio para, digamos, obtener lecciones que puedan permitirnos elaborar el libro blanco, una especie de manual y guía que pueda servir como insumo para la parte correspondiente a designaciones públicas, a la ley de designaciones públicas como parte de la reforma 2.0, independientemente de que deba ir o no vinculada o incluso de manera complementaria con la ley de servicio civil de carrera. Hay las dos vías, una es de manera conjunta, otra es de manera separada, pero en todo caso, como parte de, digamos, la reforma 2.0, que es el paraguas que agruparía estas dos temáticas junto con otras. Y la idea básicamente, y eso creo que lo vas a adelantar ahora, Presidenta, tiene que ver con
el desarrollo de los estándares mínimos, la identificación de lecciones aprendidas, tanto de éxito como de fracaso, recomendaciones de política, reforma legislativa y reglamentación de las designaciones, y casos de estudio que permitan justamente conocer alguna historia como tal completa, que pueda servir, insisto, como insumo para la reforma 2.0, la ley de designaciones públicas, pero también para abonar la discusión nacional en este tema tan importante, donde efectivamente ha habido algunos avances a nivel nacional y en otras entidades, pero también muchas regresiones y muchos casos de fracaso. Entonces, la idea final es que podamos tener hacia septiembre un borrador de este libro blanco con los puntos que acabo de mencionar. Muchas gracias, David. Aquí nada más volverles a recordar lo que recordamos cada sesión, que para el 31 de octubre tendrían que estar ya totalmente concluidos los proyectos a los cuales nos comprometimos en el plan de trabajo 2020. Y bueno, pues por favor, Cari, pasar al siguiente punto del orden del día. Sí, claro que sí, Presidenta. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación de información sobre casos paradigmáticos de posibles casos de corrupción. El primero, nombramiento en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El segundo, la situación que guarda la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con relación a los servidores públicos involucrados en el caso Giovanni López. Y el tercero, seguimiento del caso sobre la adquisición de productos Milagro que realizó el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, Cari. Comentarles brevemente cuál es el seguimiento a cada uno de estos asuntos. Bueno, sobre los nombramientos en el Consejo de la Judicatura, les informo, como ya es conocido por parte de todas y todos, pues el Congreso del Estado de Jalisco, pues hizo la designación de las personas que se incorporan como parte del Consejo de la Judicatura. Consideramos que es ilegal, es ilegítimo la manera en que se tomó la decisión y por la forma en que se hizo, ¿no? Es preocupante que las designaciones se hicieran dando la espalda a la ciudadanía y desvalorizando el trabajo que hicieron tanto las universidades como el propio Comité de Participación Social. Por tal motivo, desde el Comité de Participación Social se está trabajando en un paquete de propuestas y recursos de inconformidad para que no se vuelva a repetir esta práctica que da preferencia a la fórmula de los cuates y las cuotas. Y este será un punto particular dentro de la orden del día. Ya el doctor Jesús nos hablará sobre el tema del amparo y sobre la carta estaré dándole algunos esquemas generales sobre la misma. Bien, sobre la situación que guarda la investigación del caso Giovanni, comentarles que el día 24 de junio se hizo una solicitud de información formal al fiscal Gerardo de la Cruz Tobar para conocer si existe algún avance en la carpeta de investigaciones abiertas a servidores públicos involucrados en las detenciones derivadas de las manifestaciones por el caso Giovanni López. Al momento la solicitud está siendo atendida por la Fiscalía y pues nos estará dando respuesta a la brevedad. Por lo tanto, en cuanto tengamos la información, la daremos a conocer a la ciudadanía. Aquí otro aspecto importante es justo los tiempos, ¿no? Se hizo hincapié al fiscal anticorrupción que hoy se informaría en sesión ordinaria sobre este tema. Como verán, el oficio fue girado el 24 de junio y pues al día de hoy no tenemos respuesta. Sin embargo, en cuanto la tengamos, pues daremos cuenta de lo mismo. Sobre el seguimiento que le hemos dado al caso de productos Milagros del IPEJAL, pues recordarán que en la sesión ordinaria del mes de abril, es decir, desde el mes de abril estamos dando seguimiento a este asunto, presentamos los resultados de investigación hecho por parte de la Contraloría del Estado como de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Decirles que la Contralora del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción pues dio seguimiento a este asunto habiendo una carpeta de investigación. Sin embargo, no he encontrado los datos
pruebas suficientes para dar continuidad a esta, de tal forma que digamos que en este momento pues está en stand-by esa investigación, ¿no? Pero no solo nos quedamos con esa información que nos dieron, sino que además acordamos nosotros mismos en esa sesión ordinaria del mes de abril solicitar al órgano interno de control de pensiones del Estado nos informara si existía alguna queja que le estuviera dando tratamiento. Y pues derivado de eso, al respecto al 21 de abril, este órgano interno de control, ¿no? Nos informó que no se había recibido ningún tipo de queja o denuncia relacionada con los productos Milagros comprados por el IPEJAL y tampoco existía en ese momento alguna auditoría que él mismo hubiera abierto para el tema. Entonces, como vemos, las 3 vías las agotamos, tanto el tema de la Contraloría, en donde se presentó una denuncia, el tema de la Fiscalía Anticorrupción, en donde nos dice que no hay los datos suficientes en este momento, y el órgano interno de control, en el que nos hace referencia que no tiene ninguna queja, no se presentó ninguna queja ante este órgano, por lo que pues no tiene un seguimiento sobre algo que no existe, ¿no? Pero tampoco abrió auditoría al respecto. Lo que aquí sí sería importante es en el seguimiento de este tipo de asuntos ver cómo recibieron la recomendación que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tema del derecho a la salud de sus derechohabientes y de los medicamentos que se les están proporcionando. Entonces, si no tienen inconveniente, también pediría información sobre el tratamiento que le han dado a esta recomendación por parte de pensiones del Estado. ¿Estarían de acuerdo? Muchas gracias. Bien, sobre estos, perdón, Jesús, no te escuchas. Ya, perdón, tenía apagado el micrófono. No, rápidamente una opinión. Entiendo entonces que aunque el órgano interno de control de oficio puede iniciar investigaciones, en este caso no lo hizo, lo cual es sumamente extraño, sobre todo que habiendo ya una recomendación, un procedimiento en la comisión sobre el caso. Nada más pongo esa referencia que me parece pues importante destacar. Así es, Chuy. También a mí me llama la atención, pero derivado pues de la obligación que tenemos nosotros de informar a la ciudadanía con la información que nos da, en este caso, estas 3 instancias que fue la Contraloría, la Fiscalía y el órgano interno de control, pues eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y lo siguiente, desde mi punto de vista, es saber qué tratamiento le dieron a la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el derecho a la salud y el tema de insuficiencia de medicamentos para los derechohabientes, ¿no? Bien, si no hubiera ningún otro comentario al respecto, le pediría a Cari continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, Presidenta, con mucho gusto. El 6º punto del orden del día es la presentación y discusión de la propuesta de órgano interno de control del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bien, muchas gracias, Cari. Aquí me gustaría darle el uso de la voz al doctor Jesús Ibarra, el órgano interno de control del Poder Judicial, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Pues bien, si me permiten, voy a proyectar el acuerdo propuesto. Aquí está. Bien. Fíjense que tiene fecha de febrero 18. Esto es porque en febrero 18, en nuestra sesión ordinaria, presentamos la propuesta. La propuesta se retiró además a partir de una solicitud del presidente Ricardo Suro para discutirla puntualmente con él, cosa que ya ocurrió. Entonces, pues aunque mantiene la fecha de febrero 18, que es cuando se presenta, hay que decir que ahora ya está discutida y ajustada a las recomendaciones que nos hace el presidente Suro. En cuanto a los antecedentes, hay que decir que esta propuesta nace a partir de un caso en el que solicitamos al Consejo de la Judicatura revisara, investigara en torno a diversas denuncias que se presentaron en los medios de información
que revisara una resolución emitida por los integrantes de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelaciones 164/2018. Es el caso del periodista Pedro Mellado, donde de acuerdo a esas denuncias que se presentaron en medios de información, había conductas irregulares y había ciertos indicios de hechos de corrupción al resolver el caso del periodista. Pues bien, solicitamos el 23 de enero de este año al magistrado Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo, que se hiciera esa investigación de parte de lo que nosotros consideramos correspondía al Consejo de la Judicatura. Lo que él responde en el oficio que nos hace llegar es que los artículos 56 y 64 de la Constitución local le confieren al Consejo de la Judicatura atribuciones administrativas, de vigilancia y disciplina del Poder Judicial, pero muy importante, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. ¿Qué pasa? Pues que entonces, ¿quién revisa la responsabilidad administrativa de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia? Esa fue la pregunta. Lo que nos dice el magistrado Suro es que no le toca al Consejo de la Judicatura. Pues bien, lo que nos damos cuenta entonces es que no hay como tal un órgano interno de control para revisar o para instruir procedimientos administrativos del Supremo Tribunal de Justicia. Y no lo hay justo porque la propia Constitución señala que el Consejo de la Judicatura no es ese órgano. Bien, pues lo que hicimos entonces con la respuesta del presidente Suro es justificar la necesidad de un órgano interno de control al interior del Supremo Tribunal de Justicia, distinto al órgano interno de control del Poder Judicial, que se refiere a jueces, funcionarios judiciales y todo lo que no sea, o todos los funcionarios y servidores públicos que no estén en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cómo justificamos esto? Bueno, si recuerdan, también es un caso peculiar, al igual que fue la propuesta que hicimos para integrar órganos internos de control en los municipios. ¿Cuáles son las dificultades de hacerlo en el Supremo Tribunal de Justicia? Bueno, pues para empezar, que es un poder del Estado, distinto al legislativo y al ejecutivo, y como tal entonces sería extraño, por ejemplo, que la Contraloría del Estado, que pertenece al Poder Ejecutivo, revisara a los magistrados del Supremo Tribunal. Sería una intervención indebida en su autonomía e independencia. También sería extraño que, como en los municipios, por ejemplo, hubiera un órgano interno de control que pudiera sancionar administrativamente a los magistrados cuando pues el titular de ese órgano interno de control o la titular no es electa por pues el Congreso. En fin, ante estas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Pues primero, reconocer que el artículo 64 de la Constitución impide al Consejo de la Judicatura ser el órgano interno de control del Supremo Tribunal de Justicia. También hay que señalar que la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución Federal dispone que deben existir órganos internos de control en el Poder Judicial de los estados. El 108 también de la Constitución Federal reconoce a los magistrados y a los tribunales superiores de justicia como entidades en las cuales sus servidores públicos están obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses, con lo cual lo que hace falta es que exista un modelo especial de órgano interno de control para que lleve a cabo estas actividades. Hay que decir también que en el orden federal se tiene el mismo problema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene como tal un órgano interno de control. Pues bien, para no dar más vueltas al asunto, ¿qué es lo que está proponiendo el Comité de Participación Social? Lo que estamos proponiendo es que se cree un órgano interno de control que separe las funciones de investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos. Ahora bien, para evitar
el conflicto de, digamos, quién va a juzgar procedimientos administrativos de los magistrados, se propone que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia funja como autoridad resolutora separada de las funciones de investigación y de sustanciación, que estarían incorporadas al Centro de Evaluación de Control y Confianza, que pues se aprobó en la reforma al Poder Judicial del Estado de septiembre del año pasado, 2019, y así tendríamos ya un esquema tal y como lo marca la Constitución. ¿Qué ventaja tiene este modelo? Bueno, la ventaja es que no habría que modificar la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, habría que sí modificar el reglamento interno del Supremo Tribunal de Justicia, y eso se puede hacer perfectamente mediante un acuerdo general del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. En esa reforma que se haría al reglamento interno, lo que se incorporaría sería el procedimiento que marca la Ley General de Responsabilidades respecto de la instrucción, investigación y sustanciación de procedimientos administrativos. Si ustedes recuerdan, se trata del artículo 208, que explica en la Ley General de Responsabilidades, en caso de faltas administrativas no graves, cuál es el procedimiento a seguir. Habla del área de investigación, del área de sustanciadora, las fechas para emplazamiento y audiencia del mismo, y pues la resolución final, que puede ser una sanción por falta administrativa no grave. Y claro, para unificar con lo que dice la propia Ley General de Responsabilidades, en caso de faltas graves, pasaría la investigación, el expediente, al Tribunal de Justicia Administrativa, o en su caso también a la Fiscalía Anticorrupción, si es que existe algún delito que perseguir. Este sería el esquema general que estaríamos proponiendo al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, que sería la autoridad resolutora. Tendría además a su cargo el Centro de Evaluación de Control y Confianza, que entre otras de sus atribuciones contaría con un área de auditoría y de control preventivo que revisaría la evolución patrimonial de los servidores públicos del Supremo Tribunal de Justicia. Tendría también atribuciones para supervisar el cumplimiento de las leyes de transparencia, para revisar procesos de adquisiciones y contrataciones, para realizar auditorías internas y evaluación de mejora de gestión y de riesgos. También habría una autoridad investigadora que estaría a cargo de investigar hallazgos de auditorías internas y externas, quejas y denuncias. Finalmente, una autoridad sustanciadora de procedimientos y, repito, lo interesante es que la autoridad resolutora sería el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Cuál sería el acuerdo con este esquema? El primero es que tenemos competencia para proponer estos modelos de organización y funcionamiento de acuerdo al 21 de nuestra ley estatal del sistema anticorrupción. El segundo acuerdo sería instruir a la presidenta Lucía Almaraz Cázares para que a su vez informe al presidente Ricardo Suro sobre esta recomendación, y el magistrado Ricardo Suro presente esta recomendación como un acuerdo general al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para su aprobación. Y segundo, pues que también además la presidenta Lucía Almaraz informe sobre el presente acuerdo y recomendación al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en la propia sesión ordinaria, en la próxima sesión ordinaria que celebre el Comité Coordinador. Pues bien, la parte me parece importante, que ya discutimos con el presidente Ricardo Suro, es que el área de investigación y el área de sustentación perfectamente pueden quedar en el Centro de Evaluación de Control y Confianza del Poder Judicial del Estado,
Y también es importante que esto ocurra cuanto antes para cumplir con las obligaciones constitucionales que marca el 108 y el 109. Es todo, Presidenta, a su consideración. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, pues aquí no les daría el uso de la voz. Si tienen algún comentario, el resto de los integrantes del CPS. De no ser así, pues adelante, Anel. Anel, tu micrófono no está encendido. Gracias. Lo que decía es que, bueno, no he revisado todo el documento con detalle, pero no sé si está integrado o sería bueno integrar como antecedente lo del Centro de Control de Confianza. Y algo comentaba también magistrado Zuro sobre un comité de integridad y de ética o algo así que había creado también. ¿No sería bueno poner ahí cómo fue que se creó, quiénes lo integran, para qué, etcétera? Bien, sí está ya considerado en los antecedentes y además también en el esquema el Centro de Evaluación de Control de Confianza, que sería quien tendría estas tres áreas de auditoría, de investigación y de sustanciación. Y el comité de ética que nos mencionó el presidente Zuro sería un órgano distinto al órgano interno de control para todas aquellas conductas que no sean consideradas faltas no graves, obviamente tampoco faltas graves, pero que sí tienen que ver con la práctica judicial, con una buena práctica judicial. Entonces ese sería un órgano aparte. Ok, gracias. Bien, entonces pondría a consideración de todos con votación económica levantando la mano si aprobaríamos este acuerdo que nos propone el doctor Jesús Ibarra. Muy bien, pues queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias, Jesús. Entonces, Cari, seguiríamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, Presidenta, con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es el 7, corresponde a la presentación y discusión de las posibles vías, tanto políticas como jurídicas, que el CPS tomará con respecto al proceso de nombramiento de las consejeras y el consejero del Consejo de la Judicatura. Gracias, Cari. Bueno, hay dos vías, una es el amparo y otra es la carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si me permites, Chuy, primero hablaría sobre la carta, que digamos es el instrumento, digamos, más sencillo. Bueno, sobre esta carta comentarles que el CPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, pues hemos decidido acudir ante la competencia de la Corte Interamericana a efecto de que se revise el proceso de elección de consejeras y consejero de la Judicatura. Ya existe un precedente en este sentido sobre nombramientos de jueces en el estado de Chihuahua en el año 2014, y entonces este precedente nos sirve para precisamente tomarlo como justo eso, un precedente. Para la elaboración del escrito de petición de observación al proceso de elección de consejeras y un consejero, pues observamos particularmente el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23, que precisamente nos establece cuáles son los requisitos nos refiere cuáles serían los contextos bajo los cuales se podría presentar pues una petición, ¿no? Y nos hace mención de varios, pero el que particularmente nos compete a nosotros, pues es que refiere que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados, miembros de la Organización de los Estados Americanos, pues puede presentar a la comisión pues peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas referente a la presunta violación de algún derecho humano reconocido, sobre todo en lo que tiene que ver en dos instrumentos que tiene que ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pues de esta manera también en este mismo reglamento basaremos nuestra petición en el artículo 28, que hace mención sobre cuáles son los requisitos que debe de tener esta petición, y en estos son aproximadamente 10 requisitos.
Lo que nosotros ya tenemos estructurado, pues es una sistematización de información general que abarca 5 puntos. Es decir, lo que nosotros tenemos ya trabajado desde el CPS con otras organizaciones de la sociedad civil, particularmente Magistrada Ya, es el preámbulo, la legitimación y notificación, el objeto del escrito, la solicitud, el argumento y las pruebas, así como puntos petitorios y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el día de hoy pues tendremos una reunión de manera mucho más específica con personas que manejaron el caso en Chihuahua y con Magistrada Ya para empezar a avanzar sobre el contenido de la carta. Pero lo que tenemos trabajado hasta el día de hoy es esta estructura general que vamos a emplear y que ya por lo menos tenemos también identificados cuáles serían la legislación en la materia que nos da pie a que presentemos la carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto tengamos la carta, obviamente la daremos a conocer y en eso estamos hasta el momento. En el siguiente, que es el tema del amparo, me gustaría cederle el uso de la voz al doctor Jesús Ibarra para que nos diga cuáles son los avances en este instrumento. Por favor, Chuy. Muchas gracias, presidenta. Pues efectivamente no es un tema sencillo. A ver, lo más importante que hay que aclarar en este tema del amparo es la expectativa respecto de el posible amparo que presentemos como Comité de Participación Social. Hay que recordar que nosotros tenemos interés jurídico por ser parte del proceso de elección que pues se indica en la convocatoria, en las convocatorias, en las 3 que emitió el Congreso. Pero me refiero con especial relevancia a la expectativa porque lo que estamos buscando con este procedimiento, que desde luego es de largo aliento, no se va a resolver próximamente. Y lo que más bien estamos buscando es que la Corte afine un criterio que tiene sobre los actos discrecionales y soberanos en este tipo de nombramientos. Que afine este criterio porque consideramos que el criterio debe de excluir la arbitrariedad en el caso de nombramientos, aunque sí mantener la discrecionalidad y soberanía del propio Congreso. Dicho de otra manera, la expectativa de este amparo supone que se afine el criterio para que no exista arbitrariedad de parte de los congresos al hacer designaciones públicas. Y que la Corte aclare, o el Poder Judicial de la Federación aclare con mucho más puntualidad cuál es el alcance de los actos discrecionales y soberanos del Congreso. Desde el Comité de Participación Social, lo que consideramos es que la discrecionalidad del Congreso no supone ir en contra de las propias reglas que están en los marcos normativos, que la discrecionalidad es distinto a la arbitrariedad, que una cosa es que los diputados y las diputadas tengan discrecionalidad al momento de emitir su voto, y otra cosa muy distinta es que eso se convierta en arbitrariedad y vayan en contra del propio procedimiento. Como antecedentes, tenemos pues que hay una jurisprudencia de la segunda sala por reiteración, la 102/2018, en donde indica justo que la elección de magistrados es un acto soberano emitido en el uso de sus facultades discrecionales del Poder Legislativo, y esa jurisprudencia señala que, por lo tanto, el juicio de amparo resulta improcedente en términos del 61, me parece la fracción séptima de la Ley de Amparo. Hay también una contradicción de tesis, la 253/2019, que derivó en una tesis de jurisprudencia, la 133/2009, de la segunda sala, y en este caso se refiere a la elección de consejeros de la Judicatura del Estado de Jalisco, y también reconoce que es un acto soberano y discrecional del Congreso, y por lo tanto vuelve improcedente el amparo en contra de esta decisión del Poder Legislativo.
En ambas jurisprudencias se ha sostenido que el amparo es improcedente contra este tipo de elecciones y no solo contra el resultado, sino contra los actos intermedios. Aún con ello, desde el Comité de Participación Social consideramos que una cosa es el ejercicio discrecional de potestades, en este caso legislativas, y otra es la arbitrariedad en el uso de esas facultades discrecionales. Hay que señalar que este amparo lo estamos trabajando, o mejor dicho, quien nos está apoyando para elaborarlo es la Barra Mexicana de Abogados, el capítulo Jalisco, que hay que decir que pues, se han portado espléndidamente con el Comité de Participación Social, no solo porque en otros procesos en los que hemos participado nos han apoyado para responder diversos amparos de los que hemos sido parte, sino porque ahora hay un equipo especializado que está apoyándonos en la elaboración, diseño y estrategia jurídica de este caso. Y anunciarles que hoy a la 1 de la tarde justo tengo una reunión con el equipo, pues más bien para dotarles de información, de insumos y pues apoyarles desde lo que el Comité de Participación Social pueda al grupo de especialistas que a su vez nos están apoyando para esta estrategia mediante el amparo. Yo estaré informando pues cuando haya algún dato relevante en sesión pública sobre los avances de este amparo. Solo quería dejar con claridad cuál es el contexto y la dificultad de este procedimiento y principalmente cuál es la expectativa. La expectativa no es que la siguiente semana se reponga el procedimiento. La expectativa no es esa. La expectativa es afinar un criterio para que la discrecionalidad del Congreso de Jalisco no se convierta en arbitrariedad y que ello quede como un pues antecedente que ojalá pueda ser exitoso en el Poder Judicial de la Federación. Gracias, es todo. Gracias, Chuy. Y yo creo que justo eso, tanto la carta a la Corte Interamericana como el amparo, pues es una carrera de fondo que veremos tal vez resultados dentro de 2 años, pero la intención es crear precedente y en el caso de la carta, pues que a nivel internacional tengan los ojos puestos en este tipo de decisiones que en este caso la llevó a cabo el Congreso del Estado y aquí abundaría, Chuy, que esta facultad soberana tendría que ser soberana sobre todo bajo 3 esquemas. Uno, que ellos como representantes de un sector de la sociedad lo realicen con ese esquema y no bajo intereses políticos o particulares. Y el otro es que tendrían que estar justificando dentro de esa facultad soberana su decisión, es decir, explicarnos por qué eligieron a uno y no eligieron a otro. Entonces, bajo ese esquema nos estaremos manejando. Muchas gracias de nueva cuenta, Chuy, y gracias a la barra de abogados que nos está auxiliando con este proceso y gracias a magistrada ya también que nos está apoyando con el tema de la carta a la Comisión Interamericana. Bien, Cari, te pediría seguir con el siguiente punto del orden del día. Sí, claro que sí, presidenta, con mucho gusto. El 8º punto del orden del día corresponde a la presentación y discusión de la propuesta para el fortalecimiento de la Contraloría Social en los municipios. Gracias, Cari. A mí me gustaría en este punto cederle el uso de la voz a la doctora Nancy García, quien ha sido líder del proyecto y quien nos puede dar más datos al respecto. Adelante, Nancy. Sí, bueno, pues como recordarán, el año pasado la Contraloría del Estado y el Comité de Participación trabajaron de manera conjunta en un diagnóstico de cómo se encontraban las Contralorías a nivel municipal. Este documento es público, está en la página de la propia Contraloría y derivado de los hallazgos que tuvimos en esta investigación que digamos censó a más de 60 Contralorías a nivel municipal, pues hay un par de recomendaciones y de propuestas de mejora que nos interesa promover a través del comité coordinador y a través de todo el sistema estatal y que tienen que ver sobre todo con fortalecer las capacidades de organización interna de las Contralorías. Y si bien estamos ciertos de que hay limitaciones presupuestales,
el énfasis de las recomendaciones justamente tiene que ver en adecuaciones organizacionales, más que en que reciban más recursos o menos recursos, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que estamos proponiendo básicamente es que se estandaricen ciertos procedimientos organizativos al interior de las Contralorías y que sea la propia Contraloría del Estado a través de esta Dirección de Contraloría y Vinculación la que se encargue de fortalecer esta estrategia de mejora de las Contralorías, ¿no? Por ejemplo, las Contralorías ahora tienen también, las Contralorías sociales, quiero decir, tienen ahora también que adecuarse a la ley de archivos, tienen que tener mayor autonomía, mayor capacidad social. Me parece que precisamente en esta situación de emergencia sanitaria, pues se ha visto lo importante que es la organización de los ciudadanos desde el ámbito municipal, ¿no? Para vigilar justamente la gestión de los recursos públicos. Y además, también esto viene a colación, decíamos, porque en este programa sectorial de la Secretaría de la Función Pública, justamente uno de los ejes estratégicos es el fortalecimiento de la Contraloría Social. Entonces, bueno, yo ya hice del conocimiento de la presidenta este documento, que son propuestas de mejora para la Contraloría Social. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Aquí la propuesta para cada uno de nosotros es, encontramos dos vías. Una es que este documento suba a la comisión ejecutiva, de la cual ustedes forman parte, y que le echen un ojo allá en la parte, digamos, técnica, ¿no? Para que a su vez luego ustedes soliciten al comité coordinador, emita una recomendación. La otra vía es que el Comité de Participación Social directamente envíe esta propuesta al Comité Coordinador, pero a su vez proponga el mecanismo bajo el cual se tenga que llevar a cabo el fortalecimiento de las Contralorías sociales. Es decir, una vía es Comisión Ejecutiva, recomendación del Comité Coordinador, y la otra vía es Comité de Participación Social, directamente el Comité Coordinador, proponiéndole el mecanismo para el fortalecimiento. Entonces aquí lo dejaría abierto a que ustedes, si tienen algún comentario, y ayudemos pues a definir cuál sería la mejor vía. Bueno, creo que Nancy. Lucy, lo que yo había platicado con la directora de vinculación es que fuera un proyecto de la Contraloría y el CPS. Okay. Y que se presente a comité coordinador como una propuesta de mejora, ¿no? Como se hizo de la misma manera con el Consejo de la Judicatura hace un par de meses. Ese sería el mecanismo más sencillo. Bien, Anel. Básicamente eso es lo que quería preguntarle a Nancy, ¿en qué términos ella lo trabajó? Dije, de eso depende cómo lo presentaríamos, ¿sí? Entonces ya quedó respondida mi duda con lo que acaba de decir Nancy. Gracias. Gracias, Nancy. Chuy. Sí, lo mismo. Son esquemas de trabajo diferentes de comisión ejecutiva a comité coordinador que de CPS a comité coordinador. Y eso imprime, además de distintas velocidades, distintos efectos o resultados. Entonces, más bien es que Nancy nos dé la ruta que ella considera pues, más adecuada de acuerdo a las características, el perfil del proyecto. Bien, Nancy, entonces, si están de acuerdo para que quede, tome nota, Cari, sobre el acuerdo, sería un proyecto que emana de la Contraloría CPS como recomendación nada más, ¿verdad? Nancy. Más que recomendación, es una propuesta de mejora. Ok, propuesta de mejora. Bien, muchas gracias. Pues si no tienen ningún comentario al respecto y ya aclarado el punto con la doctora Nancy, le pediría a Cari seguir con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidenta, muchas gracias. El 9º punto del orden del día corresponde a la presentación de los mecanismos del CPS para dar seguimiento a la deuda pública contraída por el Ejecutivo. Bueno,
Gracias, Cari. Como todos saben, ha sido un tema que ha sido una preocupación para el Comité de Participación Social. Ya hemos tenido tanto reuniones con la Contraloría, en el caso del seguimiento al recurso de COVID, como reuniones con el Auditor Superior del Estado, pero para fortalecer los trabajos del seguimiento a la deuda pública, quisiéramos comentarles que en colaboración con el programa de políticas públicas del QCEA estamos dando seguimiento al tema de la deuda pública adquirida por el gobierno de Jalisco por motivos de la contingencia del COVID-19. Por parte del CPS, la responsable pues es la doctora Nancy García y por parte de QCEA es el doctor Iram Ángel. Actualmente ya se empezó a trabajar, justo esta colaboración que tiene como objetivo vigilar y analizar desde una perspectiva ciudadana la transparencia de la deuda a fin de identificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de disciplina financiera, transparencia y acceso a la información. El instrumento para cumplir con dicho objetivo, pues es un tablero de control de la deuda pública. Y en este asunto me gustaría cederle el uso de la voz a la doctora Nancy para que nos expliques más sobre el proyecto. Por favor, Nancy. Sí, voy a compartir otra vez mi pantalla. Este es un primer, digamos, no análisis, pero sí es la información muy preliminar sobre este proyecto de deuda. No sé si lo están viendo, Ok. Ok. Entonces, hay dos niveles de análisis. El que tiene que ver con los créditos quirografarios, que como ustedes saben son créditos de corto plazo, y hay dos que ya se concretaron, ¿no? El primero por 600 millones de pesos y el segundo por hasta 1,000 millones de pesos. Como bien señalaba la doctora Lucía, el objetivo es analizar la transparencia presupuestaria de todos los créditos que se utilicen para la atención de COVID. Entonces, no es un análisis financiero propiamente de la deuda, no estamos evaluando si la deuda es buena o es mala, no es la intención del proyecto, sino revisar que se cumplan con las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas de las leyes en materia de transparencia presupuestaria, ¿no? Y rápidamente lo que quisiera señalar es que en el caso de los dos créditos quirografarios, hay una serie de documentos que ya se están reportando en el portal de deuda del gobierno del estado de Jalisco. Y aquí también vale la pena señalar que justamente el día de ayer, tanto Transparencia Mexicana, a través de este proyecto de Susana Vigilancia, reconocía que el gobierno del estado de Jalisco y el gobierno del estado de Guanajuato eran los únicos que estaban informando sobre los créditos solicitados para la atención de la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, en el portal de la deuda pública de Jalisco se ha subido ya estos documentos, el proceso de licitación, la convocatoria, no ha habido modificación, no hubo modificaciones en el primer crédito, las propuestas están ahí, las tasas de interés y los documentos de consulta de la deuda, ¿no? Pero si nos vamos a revisar la transparencia con base en la ley, pues básicamente para este crédito se cumplió con todos los requisitos que solicita la ley, lo cual pues es una buena práctica y sin duda es una buena noticia que esté la información ahí disponible para cualquiera, ¿no? Lo mismo está sucediendo con el otro crédito quirografario, ya está adjudicado. Y también revisamos que la información estuviera conforme a la ley de transparencia y ya aparece, ¿no? Solo nos falta ahí el monto total amortizable. Y en el caso de la deuda de largo plazo, como ustedes saben, este crédito que ha sido muy, muy polémico de 600,000, 200 millones de pesos, este proceso todavía está en curso, no se ha concretado y hasta ahorita lo que hemos estado revisando son la información que ya está, pero aquí hay que poner mucha atención. La próxima semana
porque el 7 de julio se tendrán que dar a conocer las propuestas y el 9 de julio se tendrá que emitir el fallo sobre con qué bancos se van a contratar esta deuda de acuerdo con las ofertas que haya de concurso, ¿no? Hasta ahorita, pues obviamente no están las propuestas porque tienen hasta básicamente el 7 de julio para darlas a conocer, pero bueno, sí es importante señalar, por un lado, que se está cumpliendo con la transparencia presupuestaria mínima de la deuda, y la otra, también señalar que, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de que se cumplan estos plazos, ¿no? Porque si no se cumplen estos plazos, entonces, bajo los términos de la propia convocatoria, se tendría que revisar si se cancela este proceso de licitación o se emite una nueva convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de estos dos plazos y de la información que se suba la próxima semana por parte del gobierno del estado de Jalisco. Gracias, Nancy. No sé si alguien tenga algún comentario sobre este tema. Yo sí. La pregunta es, de lo que ya identificamos que hace falta, tendríamos que estarlo evidenciando, ¿no, Nancy? Pero no, o sea, hasta ahorita no hace falta, o sea, no, por ejemplo, a ver, en el caso de la deuda grande, todavía no se suben las propuestas. Pero en el caso de uno que tenía fechita. Las tablas de amortización. Un solo rubro que hacía falta. Sí, el monto total amortizable. Sí, ese habría que solicitarlo. O evidenciar que no está disponible y que tendría que estar disponible porque ya es información con la que ellos cuentan, supongo, ¿no? Lo que pasa es que sí están las tablas de amortización y ahí lo que no está publicado es el monto total, pero se puede calcular a partir de las tablas de amortización. Bien. Chuy, adelante. Sí, gracias. Más bien es una pregunta a Nancy o a la presidenta Lucía. Tuvimos una reunión con el auditor donde hablamos de la manera en que la auditoría entraría a revisar el tema de la deuda. La pregunta, Nancy, es si se va a articular o no, tal vez no, porque la auditoría entra de manera paralela y con sus atribuciones, pero si hay algún tipo de relación, intercambio de información o en este proyecto del CPS interactuamos con la auditoría en los términos que el auditor nos explicó que participaría, o vamos de forma paralela a la auditoría. No, vamos de forma paralela a la auditoría, justamente por lo que habíamos platicado ese día en la reunión que tuvimos con él, pero sí nos comunicamos con él justamente porque quedamos en compartir información cuando fuera necesario, ¿no? No hay todavía información adicional, sobre todo para la contratación de este crédito, que es el más importante. Entonces, hablamos con él y bueno, tampoco ellos han tenido ninguna señal por parte de la Secretaría de Finanzas. Gracias. Sí, aquí comentarles que sí establecimos contacto con el auditor para saber si ya podíamos tener esta información que íbamos a sacar de manera conjunta y que justo les comentaba a ustedes que lanzábamos la reunión hasta el 30 para dar tiempo a ver si podía llegar la información de la Secretaría de Hacienda Pública, que fue de donde solicitó información el auditor, pero no le ha llegado la información. Es decir, lo que veníamos diciendo, no, los tiempos de las instituciones no son los tiempos ciudadanos. A nosotros nos interesa ya estar informando qué sucede. Sin embargo, si el auditor no tiene esta información, pues no puede emprender las acciones de las cuales nos había comentado. Pero en eso estamos en una constante comunicación con el auditor. Sin embargo, lo que obtuvimos fue que no ha recibido la información por parte del secretario de Hacienda Pública. Entonces, estaremos en espera. En cuanto la tengamos, igual hay que salir y comunicarla a la ciudadanía. Muchas gracias. Bien, entonces, dime, Anel, adelante. Sí, nada más para que quede como con muchísima más claridad.
en la sesión, decir que, digo, es muy importante porque que se vea que estamos en comunicación con el auditor y que en este asunto específicamente del seguimiento de la deuda pública contraída por el Ejecutivo, vamos en comunicación y vamos juntos con el auditor. Es muy importante porque de pronto se percibe socialmente que no hemos logrado ir juntos, que el CPE se va por un lado, que las autoridades del comité. Entonces, decir que en este caso, que además es, yo creo que uno de los más importantes en este año, estamos en comunicación y seguiremos en comunicación y trabajando juntos, el auditor y el Comité de Participación Social. Sí, Anel, coincido totalmente contigo y además yo creo que si existen vestigios de coordinación en temas, es precisamente en el recurso de COVID, en donde hemos estado también en constante comunicación con la Contralora y en el tema de deuda pública. Y entre ellos dos, además, se comparten información tanto la Contraloría como la Auditoría y el CPS está al pendiente del seguimiento tanto al recurso de COVID como a la de la deuda pública. Ha sido dos temas que particularmente han sido de interés del ente ciudadano, pero como tú dices, es importante mencionarlo. Gracias, Anel. Le pediría a Karina continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, Presidenta, con mucho gusto. El 10º punto del orden del día corresponde a la presentación y discusión de la propuesta de puntos mínimos para una ley de designaciones públicas del Estado de Jalisco. Gracias, Cari. Pues brevemente decirles que hay un gran pendiente en el legislativo, que es la reforma 2.0. Tendrían que ya estar poniendo mucha atención los diputados y diputadas sobre esta reforma, que desde el 3 de diciembre fue entregada en formato ya de iniciativa de ley, trabajada con un grupo de abogados. Jesús fue líder de ese proyecto, pero no tenemos noticias todavía de eso. Decirles que ahí está integrada como propuesta la ley de designaciones públicas, que vendría a resolver en buena medida pues todo el tema justo esto de nombramientos, ¿no? Pero pues no tenemos ninguna noticia al respecto. Lo que decidimos desde el Comité de Participación Social es trabajar en unos mínimos que tendrían que contener esa ley de designaciones públicas y comentárselos muy brevemente porque además es un documento que ha estado circulando entre nosotros. Bueno, que se respeten los procedimientos establecidos por la Constitución Política del Estado de Jalisco, el establecimiento de procedimientos claros y particulares de designaciones en diferentes cargos públicos, las convocatorias emitidas deberán establecer periodos claros y amplios, que prevalezca el principio de máxima publicidad y transparencia en todo el desarrollo del proceso, inclusión de metodologías que permitan una evaluación técnica de perfiles, aplicación estricta a los principios de máxima publicidad y apertura del proceso, desarrollo de perfiles más allá de los requisitos de elegibilidad, ponderar la publicidad de toda la información y documentación que se haya considerado para la evaluación, incluir mecanismos abiertos de discusión y deliberación del Poder Legislativo a cargo de las designaciones de algunos cargos públicos, establecer los requisitos de elegibilidad para los diferentes cargos públicos, intervención de los entes de participación ciudadana en todos los procesos de designación pública, cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos en la convocatoria emitida, obligación de observar los insumos otorgados por la participación ciudadana, concordancia con la decisión del poder con los instrumentos de evaluación, fundamentación y motivación del poder que toma la decisión frente a la facultad soberana de elección. Y esos son los puntos propuestos. Entiendo que en este punto en particular hay comentarios al respecto. Entonces nos gustaría escucharlos. Adelante, Chuy. Gracias, Presidenta. Les comento como contexto general que en la reforma 2.0, en un transitorio, se menciona que se abra un periodo de un año a partir de la aprobación de la reforma 2.0 para discutir una ley de designaciones públicas y del servicio profesional de carrera. Primer dato. Segundo dato, en la propia reforma ya se establece desde la Constitución la obligación de tener ciertos requisitos de parte del Congreso, de cumplir con ciertos requisitos de parte del Congreso en este tema de las designaciones. Desde luego, en la Constitución se dice de manera muy general,
Básicamente lo que se señala es que deben ser procesos abiertos, transparentes, con rendición de cuentas. Hasta ahí, no más. Los detalles tienen que ir en la Ley de Designaciones Públicas. Otra cuestión importante, un tercer punto, tiene que ver con que esta ley además incluya ya un modelo de sistema nacional de carrera. Lo que revisábamos el año pasado en las mesas de Reforma 2.0 es la relevancia. A ver, el problema de fondo es la famosa captura de los puestos públicos. Y esa captura se realiza de distintas maneras. Una es la que de pronto aparece en los poderes legislativos y que no siempre llegan los que tienen el mayor mérito y la mayor capacidad. Entonces, esa forma, todo lo que tiene que ver con designaciones de congresos iría en la primera parte de la legislación. En la segunda parte se tendría que desarrollar un modelo de servicio profesional. Sobre todo esto tiene que ver con la captura de la nómina y con un esquema de profesionalización de la administración pública. Entonces, como ven, se trata de ajustar equilibrios muy finos. ¿Por qué? Pues porque en el tema de designaciones tampoco es quitarle al Congreso la atribución de nombrar. Me parece que en una democracia los órganos representativos, especialmente el Congreso, le corresponde esa labor porque está integrado por personas que fueron electas democráticamente y esas personas a su vez, o por esa justificación democrática, nombran a otros funcionarios de alto nivel, como puede ser magistrado, auditor, fiscal, etcétera. Pero otro esquema que tiene que completarse para cerrar la pinza y evitar el problema de la captura de los puestos es que esos altos cargos designados a su vez tengan más bien no tengan un poder sobre la nómina que puedan disponer arbitrariamente de ella, sino que cuando lleguen a la institución que corresponda, encuentren que ya hay un escalafón, encuentren que ya hay una carrera profesional, ya sea de administración pública, ya sea carrera judicial, en fin, lo que sea, y que tampoco entonces pueden disponer de los puestos para su beneficio. Ese modelo es más complejo. De hecho, como en las mesas de Reforma 2.0 vimos que suponía una discusión y un estudio comparativo fuerte con otros países que ya tienen modelos de servicio civil o profesional de carrera, de ahí la opción fue un transitorio para debatir, para discutir con especialistas académicos y organizaciones civiles cuál sería el mejor modelo, no solo para la administración pública, sino también para los órganos constitucionales autónomos. No es fácil, por ejemplo, implementar un servicio profesional de carrera en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde las plazas son pocas, bueno, relativamente. Tampoco va a ser igual con la carrera judicial. Entonces, esta ley tiene que tomar en cuenta todas esas peculiaridades para dar los trazos muy generales de cómo mantener esos equilibrios entre una organización de escalafón y profesional adecuada, una discrecionalidad también adecuada de los funcionarios públicos y al mismo tiempo que esto vaya en armonía con la designación que tendría que hacer el Congreso. Bueno, es el contexto general y me parece, me parece muy oportuno que ya tengamos ciertos mínimos que guíen la discusión en el Congreso. Nada más acoto que esos mínimos tienen que ser pues socializados, discutidos, debatidos por especialistas, por el propio Congreso, pues de una forma mucho más profunda. Gracias y desde luego estoy a favor de los mínimos, muy buena iniciativa. Gracias, Chuy. David. Tu micrófono. Tu micro. Coincido en que esta primer saque, ¿no se escucha? ¿Sí o no? ¿Se escucha? Ya. Perdón, tengo un problema con la máquina, no solo con el cliqueo. Pero bueno, decía que coincido en la importancia de hacer este primer planteamiento en torno a los mínimos que tendría que considerar
David, te perdimos de nuevo. Está mi micrófono, perdón, no sé qué pasa, está mi micrófono activado, ¿no? Ahora sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Estoy teniendo intermitencia, una disculpa. Si se vuelve a cortar, lo dejaría así, seré muy breve. Simplemente, a mí me parece que en términos conceptuales y de legislación, sí es importante tratar de separar lo más posible designaciones de servicio, porque me parece que lo primero tendría que ver mucho más con la intervención de un tercero, en este caso del legislativo o del ejecutivo, en el proceso de designaciones públicas en un organismo autónomo o en otro poder público, y el servicio civil tiene que ver más con la integración del cuerpo civil, del cuerpo administrativo, ya sea de algún organismo público o de algún poder público. Y aunque las dos tienen que ver con los procesos de nombramiento competitivos, abiertos, transparentes, meritocráticos, no es lo mismo que hablar de la designación de los titulares de un poder respecto de una instancia independiente, en este caso autónoma, cuya discrecionalidad está, digamos, amparada en la Constitución, como lo explicaba Jesús, a el nombramiento de un servicio civil de carrera que depende de esos titulares dentro de la propia organización, institución. Y la separación conceptual y de legislación que planteo me parece relevante, porque crear un servicio civil es mucho más complejo, es una larga discusión que tiene que ver más con temas de profesionalización que con temas de rendición de cuentas, pero que prácticamente ningún gobierno lo ha logrado. A nivel subnacional, absolutamente nadie, y a nivel federal, solamente ciertas islas de excelencia o ciertas instituciones como el INE, el Servicio Exterior Mexicano, etc. En cambio, en el tema de designaciones, creo que podemos avanzar y el impacto que tiene una designación en los titulares, ya sea de un poder público o de un organismo autónomo, es muy importante justamente para provocar un efecto en cascada en el nombramiento de su servicio civil, de su administración pública y de sus nombramientos internos, de su nómina, de su aparato administrativo. Entonces, en ese sentido, creo que independientemente de que avancemos en paralelo, me parece que el énfasis del CPS, por su naturaleza y por la posibilidad de incidencia, tendría que estar más en designaciones que en servicios. Y me parece que este mínimo tendrá que trabajarse mucho más a fondo, y como lo decías, Lucy, en términos de también atender a las particularidades institucionales de los distintos órganos en cuestión, para tratar de identificar el universo muy grande en el que existen designaciones públicas y no necesariamente donde va a, digamos, aportar o intervenir el CPS, sino donde hay en juego algún tipo de designación pública que tenga un impacto institucional que debamos vigilar, ya sea desde esta instancia o desde cualquier otra, pero siempre, digamos, salvaguardando estos criterios que hemos estado discutiendo y defendiendo. Y en el caso del servicio civil, pues insistir mucho en la importancia de contar con instituciones, con un aparato administrativo y de carrera que verdaderamente le den soporte a sus políticas y estrategias, que es algo que se ve cada día más urgente en el caso no solo de Jalisco, sino de todos los estados de la República. Gracias, David. Adelante, Chuy. Perdón otra vez por intervenir en el mismo tema, pero me parece muy importante lo que dice David. Dos cosas. La primera es que el Comité de Participación Social, su naturaleza no es para estar participando, ya lo hemos discutido, en todos los procesos de designación. Lo hacemos como parte de una iniciativa que se impulsó en 2017 para que hubiera mejor rendición de cuentas e intervención ciudadana en distintos nombramientos. Pero hay que aclarar que pues es un remedio que no resulta institucionalmente viable para todos los cargos, y me parece que justo ahí es la necesidad de una ley de designaciones públicas. Lo que sí es importante es que haya una participación ciudadana siempre ahí, no tiene que ser necesariamente el CPS, lo estamos viendo ahora con el Instituto de Transparencia, tienen su propio Consejo Ciudadano que participa en esta evaluación. Y el segundo punto es respecto de esta discusión que se tenía, David, incluso en alguna reunión alguien hablaba de que no se llamara ley de designaciones públicas por las mismas razones que tú dices, que porque dejaba fuera
en la parte de servicio profesional, y entonces alguien propuso algo así como ley anticaptura de espacios públicos, donde cupiera todo. La discusión en la mesa iba justo en lo que tú estás diciendo. ¿Qué hacemos? Dos leyes distintas, una que agrupe los dos. La decisión final fue, a ver, pues para que no se pierda el énfasis del problema, que hay que titularla Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera, que tenga dos apartados separados conceptualmente, pero que no sean dos instrumentos, y además que se dé un año, porque discutir servicio profesional, como tú dices, pues no es fácil. Ahora lo que estoy dándome cuenta es que avanzaría y transitaría mucho más fácil una ley de designaciones que si le metes un modelo de servicio profesional. Entonces ahí tal vez sí convenga separarlos, no lo sé. Justo creo que merece una discusión a profundidad, qué conviene más y qué características debería tener algo así, ¿no? Gracias. De acuerdo. Sí. Muy bien, gracias. Sí, pues recordemos que venimos discutiendo el servicio profesional de carrera hace 20 años, ¿no? Y siempre que hay estos ejercicios de post-its, decimos que la solución a todo es el servicio profesional de carrera, pero no se ha podido implementar. Creo que, bueno, la intención es justo eso, decirle a la ciudadanía que estamos trabajando en estos puntos mínimos. Ya discutiremos con profundidad el mecanismo para socializarlo y saber si se incluye dentro de estos puntos mínimos de la ley de designaciones también lo correspondiente al servicio profesional de carrera. Entonces el acuerdo será seguir trabajando en estos puntos mínimos. En cuanto los socialicemos y los tengamos, pues los daremos a conocer a la ciudadanía. Muchas gracias. Te pediría, Cari, seguir con el siguiente punto del orden del día. Sí, muchas gracias, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos varios. Bien, en este tema he olvidado comentarles que hay un proyecto de la Embajada Británica. Ya tuvieron acercamiento con nuestra red, la Red de Mujeres Anticorrupción. Hay una vía importante ahí sobre perspectiva de género, entonces nos da mucho gusto que la embajada haya considerado a la Red de Mujeres Anticorrupción para darle continuidad a este proyecto. Ya se reunieron y ya hubo por ahí pues algunos acuerdos con ellas. En cuanto al seguimiento, pues los estaremos informando en las siguientes sesiones. Aquí me gustaría darles el uso de la voz por si tienen algún asunto general que tratar. Adelante, Jesús. Gracias. Es una solicitud a la presidenta, Lucía Almaraz. Cada sesión estamos revisando y dando cuenta de ciertas circunstancias y casos relacionados con hechos de corrupción. Y yo pediría a la presidenta, si están de acuerdo, que se pida información sobre dos casos en la Fiscalía Estatal que han aparecido en los medios de información relacionados con acoso laboral o acoso sexual, no lo sé. Esto es un caso de una agente del Ministerio Público y otro caso de una agente investigadora adscrita al Ministerio Público. No voy a mencionar los nombres, pero en los dos casos me parece que el órgano interno de control o la visitaduría de la Fiscalía Estatal pues tendrían que informarnos o dar cuenta a la ciudadanía sobre qué ha sucedido con esos dos casos que relacionan de alguna manera el tráfico de influencias o trascienden los medios de comunicación, que podría haber conductas relacionadas con hechos de corrupción. Entonces creo que la mejor manera de saber qué está pasando es que el CPS a través de su presidenta solicite información en ambos casos para conocer qué sucede ahí. Sí, el resto de los integrantes no tiene inconveniente, solicitamos la información. Gracias. Gracias. Muy bien, Cari, te pediría seguir con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a los acuerdos. Y bueno, hago una recapitulación de ellos. El número 1, bueno, se aprobaron por unanimidad las actas correspondientes a las sesiones
ordinarias del 26 de mayo del 2020 y extraordinarias del 6 de mayo y 4 de junio del 2020. El acuerdo número 2, se aprobó el acuerdo que está integrado en la propuesta de órgano de control del Poder Judicial presentado por el doctor Jesús Ibarra. Y el tercer acuerdo corresponde al proyecto que emana de la Contraloría del Estado y el CPS, que refiere a la propuesta de mejora para el fortalecimiento de la Contraloría Social en los municipios. Es cuanto, Presidenta. Y uno más, Cari, que tiene que ver con el acuerdo de solicitar información a la Fiscalía Estatal, particularmente al órgano interno de control o al área de visitaduría, respecto a los dos casos que nos hace referencia Jesús. Muchas gracias, Cari. Pues el siguiente punto, por favor. Sí, Presidenta, muchas gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Muchas gracias, Cari. Bueno, pues agotados todos los puntos del orden del día, doy por clausurada la 7ª sesión ordinaria del CPS, siendo las 12:19 del martes 30 de junio del 2020. Les agradezco a todas y todos su presencia. Muchas gracias.